Bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy tenemos la fortuna de conversar con Sara Uribe, la escritora mexicana, con quien vamos a hablar de su libro de poemas Antígona González, seguido de otros poemas, que creo que eso tiene todo que ver. Sara, bienvenida a Bogotá, a la tribu Las Palabras del Cuerpo. Comenzamos por ese lugar, por el cuerpo y la ausencia de cuerpo. ¿Por qué decidir conversar? eh, Además que este libro es del 2012, ¿qué tan vigente sigue estando ese tema del cuerpo no cuerpo? Pues primero que nada, muchas gracias, Laura, por el espacio para poder hablar de esta obra literaria, que fíjate que parte de que en 2012 fue uno de los momentos más álgidos de la violencia, de la que fue llamada la guerra contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. Ese nombre se le dio, y fue un momento en que la noción del cuerpo cambió completamente, cambió drásticamente. Tenemos la fortuna de contar en México con una dramaturga y crítica teatral que se llama Ileana Diegues, que acuñó una noción que se llama cuerpo roto. Y ella se hizo una pregunta: ¿cómo dialoga la poesía con el fantasma del cuerpo roto? El cuerpo ha estado siempre en la poesía, pero en ese momento crucial, clave por la guerra y sobre todo por todos los procesos de violencia sobre los cuerpos que empezaron a ocurrir, y sobre todo las ausencias producto de las desapariciones forzadas. Y ese fue parte del reto que tuvo que ver con la escritura de este libro: preguntarme cómo se escribe poesía sobre la desaparición forzada. Creo que, aunque es un libro de poemas, es un libro que tiene como otras cosas. Ya tú lo dices, la Antígona clásica de los griegos es teatro, pero además acá aparecen como muchos momentos de prosa, es más una prosa poética. ¿Cómo es la imbricación de esos géneros en tu carrera, no solamente en Antígona, sino en general? Para mí, escribir este libro es un hito dentro de mi carrera como escritora. Me cambió completamente la forma de hacer poesía. Cuando la dramaturga y actriz Sandra Muñoz me pidió, esta es una escritura por encargo, que a mí me parecía la cosa más difícil del mundo, ¿no? Me pidió dos cosas básicamente: una, que reescribiera el mito de Sófocles, de la Antígona de Sófocles, con lo que estábamos viviendo en el norte de México, en Tamaulipas. Comenzaba el proceso de desapariciones forzadas, y era muy claro que había una relación entre esta Antígona griega que está tratando de enterrar el cuerpo de Polínices y todas estas madres buscadoras que estaban empezando. En aquel momento todavía no se consolidaba como ahora todas las brigadas, todos los colectivos de búsqueda, pero había empezado ese proceso de búsqueda de los cuerpos. Y a mí me pareció un reto dificilísimo, la verdad, porque además yo le dije a la directora teatral: oye, pero es que yo no soy dramaturga, y lo sigo diciendo, yo no soy dramaturga, yo soy poeta. Sin embargo, Sandra Muñoz es una directora teatral muy exigente, y entonces yo confiaba que si lo que escribía no estaba a la altura de su teatro, ella me iba a decir que no va. Entonces le dije: bueno, yo voy a escribir y tú me dices si esto va. Me dijo: tú escribe, no te preocupes, yo pienso en los procesos de adaptación al teatro. Y digamos que el trabajo con la obra clásica, con el teatro griego, fue pensar cómo adaptar una obra que está pensada en un territorio europeo, en un territorio que es Tebas, y cómo llevarlo a cabo en Tamaulipas, ¿no? Cómo, por ejemplo, cómo hacer aparecer el coro griego, quién iba a ser Ismene, quién iba a ser Creonte, por ejemplo. Y yo fui descubriendo que había unos paralelismos, ¿no? Creonte, por ejemplo, que en la Antígona de Sófocles es el rey, es el Estado. En ese momento sí era el Estado, por supuesto, pero también sabes que era un proceso de miedo terrible, que todas estas violencias, sobre todo de exponer los cuerpos rotos, porque tengo que decirlo, en ese momento vivíamos en una ciudad donde tú podías levantarte una mañana y enterarte que habían arrojado, por ejemplo, no sé, cuerpos desmembrados en ciertos sitios donde antes eran tus sitios de irte a tomar un café. Pues la ciudad, el territorio cambió completamente. Y yo me di cuenta que Creonte era el Estado, era la violencia, pero también era el miedo autoimpuesto, que la ciudadanía había hecho como una suerte de autocensura, en no hablar del tema de las desapariciones. Y a mí me parecía terrible, porque ahora hay un filósofo, Sergio Villalobos Romenot, que le ha dado un nombre totalmente pertinente, que dice que vivimos en la era de la desaparición de la desaparición. En ese tiempo yo no tenía esa nomenclatura, pero sí me daba cuenta que no hablar de lo que estaba ocurriendo era desaparecer la propia desaparición, no era hacer como que no pasaba nada. Entonces, para mí era importante ubicar que ese Creonte también era el propio miedo de la ciudadanía a no hablar de sus temas, ¿no? Por otro lado, el coro
siempre aparece en la estructura del teatro griego, y lo pensé inmediatamente que las empecé a leer. Dije, es que yo no puedo representar, ficcionar. Tienen que aparecer esas voces. El coro tienen que ser las propias voces de las madres, de los padres, de los hermanos, de las esposas, buscando a sus seres queridos desaparecidos, pequeños pedazos y fragmentos de cada historia. Es que yo quería que todas las historias estuvieran ahí, pero era imposible. Entonces tuve que construir este personaje llamado Antígona González, que fuera narrando un poco cada uno, un fragmento de cada una de esas historias que yo iba leyendo en las entrevistas en los escenarios. Creo que este texto tiene mucho, digamos, como del sentido latinoamericano, o sea, de contar una historia, pero de que esa historia refleje toda una realidad de las violencias, y de la misma forma hay una apuesta acá como de diálogo con otros referentes de Antígonas. ¿Crees que la literatura aporta a la construcción de memoria y, digamos, a la visibilización de esas realidades violentas? Sí, mira, yo fui durante 4 años directora de un archivo histórico en Tampico, y tal vez no sé si lo tengan muy presente acá, pero en 1994 hubo el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México. Y habiendo pasado apenas unos, ¿qué te gusta? Unos 10 años, estando yo en el archivo, me buscó una profesora porque quería llevar a sus alumnos que no creían que eso hubiera ocurrido. Yo le dije, bueno, pero eso está en internet. No, pero me dicen es que en internet puede haber noticias falsas, fake news. Entonces ellos quieren ver los periódicos. Y claro, me visitaron, les mostramos que eso había sido real, pero ahí me di cuenta de lo frágil que es la memoria, Laura. En 10 años una nueva generación ya no recuerda lo que pasó. Cristina Rivera Garza tiene también un poema maravilloso que se llama La Reclamante, donde utiliza las palabras de Luz María Dávila, la madre de unos estudiantes masacrados, que cuando el expresidente Felipe Calderón va y visita Ciudad Juárez, que fue donde ocurrió esa masacre, ella le dice, perdón, señor presidente, pero yo no le doy la mano. Usted no es bienvenido. Aquí nadie lo es. Más adelante le dice, si fueran sus hijos, hasta por debajo de las piedras usted los buscaría. Pero como yo no tengo poder, como yo no soy nadie importante, y ella retoma esas palabras. Este es un poema previo que para mí es una inspiración de mi escritura. Cuando doy ese poema, me dicen también, oye, ¿pero esto realmente pasó? Les digo, claro, hay un video en YouTube donde esta mujer repite esas palabras y me piden verlo, porque claro, estamos en la época de la posverdad, ¿no? También ahora con la inteligencia artificial hay tantas cosas que pueden ser truqueadas que necesitan verlo. Y creo que tanto en Cristina Rivera Garza, en ese poema, también en su novela Vencible Verano de Liliana, por supuesto, la poesía y la literatura se convierten en una caja de resonancia. Francine Macielo tiene una noción que define a la poesía que me parece que es muy exacta. El poema es una caja donde tú introduces voces, sonidos, cuerpos, pero todo lo que introduces va a ir a tocar el cuerpo del lector o de la lectora. Entonces a mí me parece importantísimo en este momento introducir lo que está ocurriendo en el presente, las violencias del presente, porque si no la memoria es tan frágil que yo les decía a mis alumnos, te puedo asegurar que en 50 años, si no está en el poema de Cristina Rivera Garza, nadie va a recordar quién es Luz María Dávila. En cambio, el hecho de que estén sus palabras ahí, hace rato me preguntabas por la vigencia de este libro, que es un libro que yo siempre he dicho que ojalá yo no hubiera tenido que escribir. Me encantaría que ahorita este libro ya no fuera vigente, Laura, y dijeran, ah, es una historia que pasó hace mucho tiempo, esto ya no es vigente. Tristemente, en el México de 2025 es totalmente vigente. Acabamos de tener el descubrimiento de un lugar, de una suerte como de rancho de exterminio, Teuchitlán. Siguen apareciendo cada vez más lugares, más fosas, donde los familiares están yendo por, aunque sea un fragmento de su ser querido. Entonces es un tema que tristemente e indignantemente sigue siendo relevante. Es un libro que, lo digo con tristeza, sigue teniendo una vigencia porque es una problemática que no ha acabado y que no ha tenido los procesos debidos ni de justicia ni de reparación. Quería preguntarte sobre esto último que dices, y es como estos temas tan actuales como la impunidad, como el rol, digamos, del Estado en esa impunidad y todo lo que significa también como en general esa voz popular y esa presencia tan fuerte de los otros en este libro. ¿Cómo llegaste a este lenguaje, a como coger los temas actuales y convertirlos en esto tan potente? Fíjate que tengo una deuda con Colombia porque cuando empecé a hacer la investigación para el libro, por supuesto leí todos los testimonios que estaban a mi alcance de los familiares buscando a sus seres queridos, pero también dije, tengo que ver cómo ha sido este proceso en Latinoamérica. Me puse a investigar cómo había sido en Argentina, en Chile, en Colombia,
Y acá de Colombia me topé con el blog de una mujer llamada Diana Gómez, o Antígona Gómez, que fue una mujer a la que le desaparecieron a su padre, estuvo 6 meses desaparecido, luego tristemente apareció, pero su cadáver apareció muerto. Pero durante esos 6 meses ella le escribe lo que estaba de moda entonces, que era el blog. Ahora para los más jóvenes ya solo conocen el videoblog, pero entonces teníamos los blogs, esas plataformas donde escribíamos, inmediatamente podíamos publicar, y ella inició una serie de cartas donde le contaba a su padre todo lo que estaba haciendo en el día a día para buscarlo. Ese tono confesional e íntimo, yo me lo traje de ahí. Dije, mi Antígona tiene que estarle hablando a su hermano Tadeo. Y lo dice en alguna parte, le dice, te hablo y te sueño y te pienso, porque creo que con un solo día que te olviden, que no te nombren, bastará para que te desvanezcas totalmente. Entonces, creo que este tipo de apuestas de escritura, en la que además hay una propuesta que tiene que ver con una autoría colectiva. Una historia como esta, yo digo, yo pude haber escrito un libro donde dijera cuánto me duele a mí lo que está pasando en el país. Pero para mí lo importante no era que se supiera mi dolor, porque mi dolor es un dolor como alguien que comparte el territorio, que puede dolerse con el otro, ser empática, pero yo quería que estuviera el dolor y las palabras y la búsqueda de los propios familiares, sus palabras tenían que estar ahí. Inmediatamente que empecé a hacer la investigación, me di cuenta que yo no iba a poder reproducir, que tenían que estar sus voces ahí, y por tanto tenía que ser una historia y una poesía colectiva, de autoría colectiva. Por eso es también que con la editorial que lo publicamos en México, se tomó la decisión de que este sea un libro que esté para descarga gratuita en Internet. Si ustedes ponen Antígona González PDF, lo pueden descargar en Internet. La apuesta es que es un libro construido con palabras de todos, con una historia que tiene que ver con nuestro país, pues cualquiera puede leer. Ya si tú quieres tener el libro para subrayarlo o algo, cuentas con el recurso de comprarlo, lo compras. Y fíjate, curiosamente, el PDF es a veces muy criticado, pero en este caso lo que ha pasado es que la gente que lo lee en PDF después quiere el libro, porque todavía tenemos la cultura del libro. Entonces, en realidad el PDF lo que ha hecho es que ha llegado a lugares muy lejanos, pero el libro sigue siendo algo que la gente necesita, la materialidad. Entonces, a mí me interesa mucho que en este libro esté toda esta relación entre los cuerpos que nos faltan, pero también la presencia que las palabras de sus familiares, porque algo me percaté en esta investigación es que cada persona, cada madre que está buscando a su hijo, a su marido, a su hija desaparecida, siempre está con sus propias palabras invocando la presencia del cuerpo. Te dice, mi familiar usaba un sombrero, tenía un lunar, le gustaba ponerse cinturones, comer esto. Entonces, es un libro que también es como una invocación, con un lenguaje colectivo y un llamado colectivo, como lo dice la propia Cristina Rivera Garza, a dolernos y a condolernos, a no hacer como que no está pasando nada en nuestro país. Digamos, lo dices tú muy claramente, la literatura como un acto político, o sea, no solo de esta concepción, digamos, de la fuera, sino también de cómo nos relacionamos, incluso con leer o no, con hacer de la literatura algo popular, que la gente pueda acceder a ello. Es una apuesta tuya leerlo como algo político y hasta dónde eso te ha implicado, digamos, discusiones o tensiones con otras formas de ver la literatura. Fíjate que hay una poeta en lenguas originarias en México, Celerina Patricia Sánchez, que lo dijo en algún encuentro y a mí me sobrecogió. Dijo, todo acto de escritura es un acto político. Entonces, la decisión de que la poesía asuma esta tarea de producir el presente y de, sobre todo, poner el dedo en la llaga, con una intención, te lo digo, de producir una conciencia sobre el dolor, sobre lo que está ocurriendo. Este libro termina preguntando, ¿me ayudarás a levantar el cadáver? Que es, ¿cómo te vas a ser responsable de esto que está ocurriendo? Y claro, como personas, como individuos, no tenemos la capacidad de solucionar esta problemática, pero sí tenemos la capacidad de no fingir que no está pasando nada en nuestro país. Entonces, para mí era muy importante cuando escribí este libro, además yo vivía en Tamaulipas, donde pasaron cosas terribles, el asesinato de los 57 migrantes, el descubrimiento de las fosas de San Fernando. Si la poesía no mencionaba lo que estaba ocurriendo, es decir, la poesía estaba entonces apoyando el statu quo de aquí no pasa nada. Y la poesía siempre ha sido un vehículo para nombrar todo aquello que requiere ser reforzado para tener procesos de memoria, pero también para resistir. Entonces, para mí ha sido totalmente un acto político escribir este libro. Y sí, sobre todo últimamente, Laura,
creo que después de tantos años, no soy la única que ha escrito sobre el tema. Te puedo mencionar, además de, por ejemplo, El Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, que toca el tema de los feminicidios. Hay otro libro buenísimo que se llama Los procesos de la noche, de Diana del Ángel, que cuenta el asesinato de Julio Mondragón dentro del proceso de violencia de Ayotzinapa, de estos estudiantes también que están en calidad de los 43 estudiantes que están en calidad de desaparecidos, pero Julio Mondragón sí fue asesinado. Y creo que hubo un momento en México en que algún sector del sistema literario comenzó a decir, es que ¿por qué quieren seguir hablando de eso? Fíjate, es que ya dejemos de hablar de eso, es que ya por favor no lo hagan. Esa es un poco la tensión, como decir, hay una fuerza que quiere provocar o producir, dejar todo esto atrás. Y a mí me parece muy importante no dejarlo atrás, porque si ya lo hubiéramos superado, si ya hubiera habido un proceso de reparación, de justicia, sobre todo de alguna manera de haber trabajado el trauma, de no ha ocurrido. Hay muchos colectivos de madres buscadoras que están justamente viviendo el trauma y que aún no han recibido procesos de justicia del Estado. Eso es una cosa también que pasó. Pero cuando yo escribí este libro, los familiares buscaban justicia todavía con el Estado, iban al Ministerio Público, pero se empezaron a dar cuenta que no iban a recibir, que el Estado no ha hecho su tarea de manera cabal y empezaron a organizarse entre sí. Pero aún así hay una reticencia que se siga hablando de estos temas. Sin embargo, yo creo que ahora es el momento más importante de hacerlo, porque noto un peligro, Laura. El peligro es que empiezan a haber corrientes negacionistas, que empiezan a decir que todas estas madres, que todos estos colectivos, en realidad están haciendo estas búsquedas y luchando por esta causa por un tema político, por un tema de confrontamiento político, y eso es lo que más me preocupa. Ese negacionismo, lo único que me parece que hace es que sea más urgente seguir hablando y seguir exponiendo que esta temática tristemente no ha llegado a su fin. Muchas gracias, Sara. Gracias a ti. Bueno, vamos a Qué hacer buenas preguntas. No, qué maravilla. este libro.